Gracias, profe. Ok. Entonces ahí se pasan la dirección en donde va a estar la grabación para que todos los demás la vean. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, a ver, vamos al ejemplo que les decía de la obtención del área de una región tipo 2. Calcular el área de la región limitada por... Entonces, el ejemplo es calcular el área de la región limitada por la curva y cuadrada igual a x más 1. Entonces, la curva y cuadrada igual a x más 1 y la recta x más y menos 1 y la recta x más y menos 1 igual a 0. X más y menos 1 igual a 0, sí, correcto. Ok. Entonces, bueno, lo primero es ver en ambas ecuaciones, por ejemplo aquí, vamos a ver solución. Bueno, vamos a encontrar la intersección de las dos curvas, o de las dos gráficas, en este caso de la curva y cuadrada y de la recta x más y menos 1 igual a 0. Bueno, para eso, pues despejamos una variable en cada caso. La variable más simple de despejar en cada una. En este caso, pues es la x para el y cuadrada igual a x más 1. Eso implica que la x es y cuadrada menos 1. Y para el caso de la recta x más y menos 1 igual a 0, eso implica que al despejar la misma variable que arriba, entonces tenemos x igual a 1 menos y. ¿Ok? Y entonces de estas dos ecuaciones igualamos la x de una con la x de la otra. Es decir, y cuadrada menos 1 es la x de la primera ecuación, se iguala con la x de la segunda ecuación, que es 1 menos y. Y de aquí tenemos la ecuación y cuadrada menos 1 igual a 1 menos y. Pasando todo al primer lado, tenemos y cuadrada más y menos 2 igual a 0. Y factorizando tenemos y por y es y cuadrada y a ver aquí cómo va a estar. Vamos a darle más 2 y menos 1. Más 2 y menos 1 son 2y menos y es más y más 2 por menos 1 es menos 2. Entonces esta es la factorización. Y ahora, bueno, de estas dos tenemos el producto de dos factores es 0 si solo si uno de los dos factores es 0. Es decir, y más 2 es 0 o y menos 1 es 0. Este factor es 0 o este factor es 0. Y este primer caso implica y igual a menos 2 y este segundo caso implica y igual a 1. Ahora, al sustituir la y en alguna de las dos ecuaciones para obtener el valor de x, nosotros tenemos que la primera ecuación va a implicar, ¿qué cosa? A ver, ya me lo voy a explicitar más. Aquí sería, de aquí tenemos esta implicación. De esta implicación, la de arriba nos dice que
Al sustituir esta y en esta parte, tenemos que x es igual a 1 menos 2, y entonces x es más 3, y eso nos aporta un punto de coordenadas x, y, en donde la x toma el valor 3 y la y toma el valor menos 2. ¿Ok? Ahora, para el caso y igual a 1, la x otra vez al sustituirla aquí la y, pues tenemos 1 menos 1, 0, entonces sería 1 menos 1 y eso nos da 0. Y eso aporta el punto de coordenadas x, y, que es 0 para x y 1 para y. ¿Ok? Entonces, estos son las dos intersecciones de la curva con la recta. Entonces, estas son las intersecciones. Bueno, a ver, vamos a dedicarlo aquí. Intersecciones. Intersecciones son esas dos. Ahí están las intersecciones. Estos dos puntos son las intersecciones. Y si queremos graficar, pues obviamente aquí vemos que el vértice de esta parábola, para graficar ambas curvas, el vértice de esta parábola en donde está. Bueno, está en el punto menos 1, 0. El vértice de la parábola. A ver, de aquí tenemos que y cuadrada igual a x más 1 es lo mismo que y menos 0 al cuadrado igual a x más 1. Entonces, eso implica que las coordenadas del vértice son menos 1, 0. Son las coordenadas del vértice y la parábola abre hacia la derecha porque aquí es positivo y acá es positivo. O sea, tienen el mismo signo aquí y acá. En consecuencia, abre hacia la derecha la parábola. En el punto menos 1, 0, menos 1, 0 está aquí. Y los puntos de intersección que son 1, 2, 3 y menos 2, menos 1 y menos 2. Entonces, una intersección anda por acá en 3, menos 2. Y la otra intersección está en el 0, 1. Entonces, obviamente la recta va a pasar por estos dos puntos y la recta hace esto. De aquí y para acá. Entonces, esa viene siendo la ecuación de la recta y la parábola, por supuesto, hace esto. Aquí está el vértice de la parábola, entonces abre así y, por supuesto, se le da para allá. ¿Ok? Entonces, la región R es esta que estoy rayando. ¿Ok? Y la región R, en este caso, la región R es de la forma R igual a... nótese que la variable que está despejada aquí es la X, la que tenemos despejada en este caso es la X y aquí es la X también, entonces la X va a variar. Bueno, esta es la colección de puntos X, Y, tales que la X varía a la derecha de la parábola, entonces, es decir, si yo tomo un punto X, Y cualquiera en el interior, digamos esta X, Y que está aquí, vemos que los valores, la variación de la X, si esta es, digamos, la X y este es el punto, entonces la X está variando entre esta X y esta otra X, pero la X de aquí es una X de la parábola que es y cuadrada menos 1 y la X de acá es una X, la X de la recta que es 1 menos Y. Entonces la X varía a lo largo de este segmento desde el punto frontera Y cuadrada menos 1 hasta el punto frontera 1 menos Y.
Y por supuesto la y varía, la variación de la y está a lo largo del intervalo menos 2, 1, que es el intervalo constante. Por esa razón, dado que es la x la que está en un intervalo variable, entonces a esta región se le llama región tipo, es una región tipo 2. Voy a poner 2 arábigo o 2 romano. Entonces, esta es una región tipo 2. Ahora, el área en este caso de la región R es lo rayado, ¿no? Entonces aquí lo rayado es R. Lo rayado es R. Y el área de lo rayado es la integral de, en este caso, por ser tipo 2, es en el eje, a lo largo del eje de las y, donde está el intervalo constante, entonces va de menos 2 a 1 de la frontera derecha, que es 1 menos y, frontera derecha 1 menos y, menos frontera izquierda, que es esta, es y cuadrada menos 1. ¿Ok? Cerramos y todo esto de y. ¿Ok? Y entonces ahora, pues lo que sigue es resolver esta integral. Y para resolverla, bueno, pues debemos encontrar las primitivas en cada caso. La primitiva para allí podemos descomponer ya sea en dos integrales o más. Separar en 2 o 3 o 4, las que sean necesarias aquí. Desarrollando los paréntesis, eliminando los paréntesis, tenemos los paréntesis interiores. El área A, en este caso, es la integral de menos 2 a 1 de... Este paréntesis pues, se quita tal cual, que es 1 menos y. Y el otro hay que multiplicar por el signo menos que está afuera. Menos por más y menos por menos. Así que me va a quedar menos y cuadrada, más 1. ¿Ok? Cerramos. Esto es de y. Y ahora tenemos la integral de menos 2 a 1 de... Vamos a poner aquí el menos, que sería menos y cuadrada menos y más 2. Entonces, todo esto en de y. Y, por supuesto, ahora es el momento de meter aquí las antiderivadas o primitivas. La primitiva o antiderivada para y cuadrada es y cúbica sobre 3. Y, desde luego, lleva un signo menos antes. Este signo menos de aquí. Este signo menos va aquí. Ahora aquí es un menos. La primitiva para y es y cuadrada sobre 2. La primitiva para el 2 es x. Perdón, es y. Estamos integrando y. Es y. Y ahora todo esto valuado desde el valor y igual a menos 2 hasta el valor 1. ¿Okay? Y entonces aquí vamos a tener que evaluar primero en 1 y después en menos 2. Si evaluamos primero en 1, pues me va a quedar menos 1/3, menos 1/2, más 2. Menos 1/3, menos 1/2, más 2. Eso es evaluarlo en 1. Y a esto hay que restarle, ¿qué cosa? La evaluación en menos 2. Aquí serían menos 8 y el menos de afuera serían más 8/3. Aquí llevaríamos 8/3. Este sería 8/3. Y por acá estamos evaluando el 2. 2 al cuadrado es 4, entre 2 es 2. Entonces sería menos 2. Y por acá es el 2 por el menos 2, que sería menos 4. El 2 valuado en menos 2, que es menos 4. Entonces, aquí esto es menos 4. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es efectuar las operaciones que tenemos ahí. Y esto nos da
A ver, vamos a ver. El más 2 de aquí con el menos 2 de acá y el menos 4, estos se cancelan. ¿Ok? A ver, vamos a ver. No es cierto, no es cierto. Un momento. No se cancela. ¿Por qué? Porque son 2 más 2, 4. Y más 4 son 8. Esos 3 términos que cancelé dan como resultado 8. 8 enteros. Más 2, menos por menos es más. Más 2 es más 4. Y menos por menos es más 4. 4 más 4 es 8. Muy bien, ahora 8 tercios y 1 tercio negativos da 9 tercios. Entonces es entre 3 es menos 3. Y tenemos este y este. Nos queda nada más menos 1 medio. Entonces aquí sería menos 1 medio. Así que aquí serían 8 menos 3, 5. 5 por 2, 10 menos 1, 9. 9 medios. 8 menos 5, 3, 2 por 5, 10 menos 1, 9. ¿Ok? Entonces el resultado del área son 9 medios. 9 medios, ¿cuántos enteros son 9 medios? 9 medios son 4 enteros. No, ¿son qué? Sí, son 2 por 2, 4 enteros más 1 medio, ¿no? Entonces esto es 4 enteros, 1 medio, es un número mixto. 4 enteros, 1 medio se escribe en forma mixta, en esa forma que es equivalente a decir 4 enteros más 1 medio. Ahora, ¿por qué hice esto? Siendo que el resultado ya hasta aquí es correcto. Hasta ahí ya es bueno. Bueno, hice esto para verificar gráficamente si estamos aproximándonos a un resultado correcto. ¿Por qué? Porque aquí debe ser 4 cuadros de la cuadrícula que tenemos acá. De la cuadrícula debe comprender el área rayada, el área de la superficie rayada. Deben ser 4 cuadros de la cuadrícula del sistema coordenado. Deben ser aproximadamente 4 cuadros y medio. Si ustedes hacen aquí el Timbiriche, entonces ustedes tendrían esta situación. A ver, vamos a ver. El Timbiriche iría aproximadamente así. Iría este. Acá sería este otro. ¿Qué más por acá? A ver, aquí digamos hay medio cuadro aquí. Medio cuadro y medio cuadro aproximadamente es 1. Luego aquí hay un medio cuadro, aquí hay un cuadro completo, serían más 1 más 1 medio. El medio de acá, ¿no? Este triangulito es la mitad de un cuadro. El cuadro completo es hasta acá, entonces la mitad de un cuadro. Claro, esto no se hace, simplemente se considera ahí. Ahora, acá hay otro medio cuadro aquí y otro medio cuadro acá, sería otro entero más. Y más aparte, ¿cuál? Este que traemos desde acá. Este de aquí que viene siendo aproximadamente, a ver, ¿dónde anda? Aquí está el 3. Entonces, aproximadamente aquí hay, si a este le pego este otro, hace otro cuadro más. Entonces serían 1, 2, 3, 4 y medio, 4 y medio cuadros. Entonces, esto es correcto. ¿Ok? Si, por ejemplo, hubiésemos obtenido aquí menos de estos 4 cuadros y medio que marca gráficamente la región, pues entonces que hubiéramos obtenido, por ejemplo, 1 medio o 3 cuartos o 3 enteros, 2 tercios o algo así, entonces no coincidiría con el número de cuadros aproximados que nos da en forma gráfica el resultado. ¿Ok? Esa es una forma de verificar así a ojo. Claro, lo más correcto es mi primera versión, revisar todas las operaciones una por una, tras, hasta llegar a obtener otra vez aquí 9 medios.
¿Ok? Bueno, ahora, entonces, ¿por qué en este caso se usó el tipo 2, la integración en DY? Bueno, se usó la integración en DY porque, recuerden ustedes, lo que teníamos despejadas era la X. La X era la que estaba despejada en ambas ecuaciones y, por lo tanto, se integró en Y. Y a Y se le dio una variación constante desde el punto de intersección más bajo en el eje de las Y hasta el punto de intersección más alto. Aquí el valor de Y en el punto de intersección más bajo es menos 2. Y el valor de Y en el punto de intersección más alto, que es en este caso 1. ¿Ok? Por eso integramos de menos 1 a 2. ¿Ok? Para el caso de cuando está despejada la X va a variar entre la frontera, el punto frontera derecho menos el punto frontera izquierdo, ¿no? Entonces, entre este punto frontera y este otro punto frontera, ahí va a estar variando la X. Y la Y va a estar variando para agotar todos los puntos de la región, pues desde el intervalo menos 2 hasta el 1. ¿Ok? Muy bien, ahora, esas son las dos formas de obtener el área. Una es tipo 1 cuando es fácil despejar la Y, y otra es tipo 2 cuando la que resulta fácil de despejar es la X. La X, en este caso, al despejarla, pues fue sencillo, no nos dio doble signo, ni nada por el estilo, ni una indeterminación o discontinuidad. Por esa razón fue que integramos así. Vamos ahora a un problema en donde sea necesario dividir la región en dos. A ver, el ejemplo para este caso de áreas que estamos considerando, a veces requiere dividir la región en dos partes para poder efectuar el cálculo del área. Y el ejemplo que vamos a dar enseguida, pues es un ejemplo que nos ilustra cómo actuar o cómo proceder en esos casos en que pues es necesario dividir la región en dos por las condiciones en que está dada en que están dadas las intersecciones de las gráficas. Las gráficas que son fronteras que limitan la región. A ver, entonces, el ejercicio consiste en calcular el área de la región limitada. Vamos a ponerlo aquí. De la región, en este caso, limitada por, a ver, vamos a ver cuál es. Bueno, recuerden ustedes que estoy tomando los ejemplos del libro para no estar improvisando y que las cosas pues salgan de un modo que no tengamos que recurrir a teoría que no está contemplada dentro del programa. Por ejemplo, una ecuación de cuarto grado, la que nos quedara al encontrar la intersección, que nos quedara, digamos, una ecuación de cuarto grado, de quinto, o una ecuación que es difícil, de acuerdo a las técnicas que tenemos, resolverla. Entonces, por esa razón, para no incurrir en ese tipo de intersecciones, pues vamos a tomar los ejemplos que traen los libros, en particular de este que estamos llevando. Es el área de la región entre las curvas y igual a x cúbica menos x cuadrada más x, no, más 1. Entonces, limitada por y igual a x cúbica menos x cuadrada más 1. Igual a x cúbica menos x cuadrada más 1. Y por la otra curva, que es x cuadrada más x menos 1.
x cuadrada más x menos 1. Bueno, muy bien. Ok. Esas son las dos curvas entre las cuales está ubicada la región. ¿Ok? Entonces, vamos igual Profe, que procedimos antes. Sí, perdón. ¿puede enfocar su cámara, por favor? Claro que sí. A ver, vamos a ver. Gracias, profesor. ¿Correcto? Sí. Ok. Entonces, nótese ahora que en este problema tenemos despejada a la variable y. ¿Ok? Entonces, ahí pues ya no tenemos que despejar ninguna variable. Simplemente, pues ya tenemos despejada aquí y la misma está acá. La y la tenemos despejada en ambas curvas que nos dan. Vamos a aprovechar eso, que ya está despejada la y, para encontrar la intersección. Entonces, igualo la y de una con la y de la otra. La y de esta es x cúbica menos x cuadrada más 1. Esto es la y de la cúbica y la y de la parábola vale x cuadrada más x menos 1. Ahora paso todo al primer lado. Al pasar todo al primer lado tengo x cúbica menos x cuadrada. Pero que hay otra x cuadrada, entonces van a ser menos 2. Menos 2x cuadrada. Aquí vamos a tener menos 2x cuadrada y esta x que pasa como menos x. Este 1 que pasa como más 1 con el 1 que tengo aquí, eso hace más 2 igual a 0. ¿Ok? Bueno, tenemos esta ecuación. A ver, vamos a ver si sí estuvo bien. Aquí es x cúbica menos x menos 2x cuadrada más x menos más 2. Ok. Ahora, necesito las raíces de esta ecuación. Las raíces de esta ecuación son de la forma a sobre b, en donde el numerador a es divisor del término constante 2. Y el número b, el denominador, es divisor del coeficiente del término de mayor grado. En este caso es 1. ¿Ok? Este 2 es el término constante y este 1 es el coeficiente de la x, el que va aquí. Solo que no se escribe. Pero bueno, si quieren, escríbanlo para que sepan que es el coeficiente del término de mayor grado. Si aquí hubiese sido 3 en vez de 1, pues entonces serán la b divisores de 3. Pero en este caso el coeficiente es 1, por eso tomo divisores de 1. Ahora, los divisores de 2 son más menos 1 más menos 2. El 2 es primo, los únicos divisores que tiene son el 1 y el menos 1, o el 2 y el menos 2. Ahora, los divisores del 1, pues solo son el más menos 1. Entonces, formo mis cocientes que tengo aquí. Entonces, es este entre este, que es más menos 1 entre más menos 1, es decir, las posibles raíces son de la forma esta, o cuál otra. Más menos 2 entre más menos 1. Es decir, esto viene siendo más menos 1 entre más menos 1, pues es más menos 1. Y más menos 2 entre más menos 1 es más menos 2. Entonces son 4 posibles raíces. El 1, el menos 1, el más 2, este es más 2 o el menos 2. Esas son las cuatro posibles raíces. Vamos a ver. Comenzamos con
alguna de ellas. A ver, alguna de ellas. ¿Cuál puede ser en la ecuación que tenemos? Puedo hacer el cálculo así, si no quieren usar división sintética, simplemente sustituyan el 1 por la x aquí, aquí y aquí. Si satisface la ecuación, el 1 es raíz. A ver, entonces, vamos con el 1. Aquí sería 1 al cubo es 1. 1 y 2, 3. Menos 2 menos 1, menos 3. Más 3 y menos 3 es 0. El 1 es raíz. ¿Ok? Es decir, hagan de cuenta como si esto fuese una función f de x. F de x, que es x cúbica menos 2x cuadrada menos x más 2. Si al sustituir esta x por el 1 me da 0, entonces el 1 es raíz de este polinomio. Y si el 1 es raíz, x menos 1 es factor. Si el 1 es raíz, x menos 1 es factor. Pero me interesan las raíces, ¿no? Entonces, raíces. X igual a 1. Ahora voy a verificar con el menos 1. Si tomo aquí el menos 1, tengo menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 por menos por menos 1 es 1. 1 y menos 1 se anulan. Menos 2 más 2 se anula. Entonces, x igual a menos 1 también es raíz. ¿Ok? Esa es otra de las raíces. Nos falta una. Pues tiene que ser de la forma más menos 2. A ver, prueben con 2 o prueben con menos 2. Vamos a probar con 2. 2 al cubo es 8. Aquí es 2 al cubo, es también 8, pero negativo. Más 8 y menos 8 es 0. Y menos 2 más 2 es 0. Entonces, la tercera raíz es 2. Esas son las raíces. Estas. Las raíces de la cúbica. O sea, las raíces de la cúbica que estamos resolviendo, el sistema de estas dos ecuaciones, esta ecuación resuelta con esta otra, da lugar a esta ecuación cúbica, y resolver esta ecuación cúbica aporta estas tres raíces. Estas tres raíces. Y entonces, los puntos de intersección para x igual a 1, sustituyo, ya sea en esta ecuación o en esta, en cualquiera de las dos, voy a sustituir la x por el 1. Digamos, tomo esta, 1 más 1 menos 1. Entonces, la y vale 1 al cuadrado más 1 menos 1. Eso es 1. Y esto da lugar a un punto de intersección. A un punto de intersección. Ese punto de intersección, pues, es x igual a 1, este 1. Y y que vale también 1, este 1 de aquí. Entonces, estas son las intersecciones. Okay, aquí está. Primera intersección es el punto 1, 1. Segunda intersección, si x vale menos 1, entonces aquí tendríamos menos 1 al cuadrado más menos 1 menos 1 igual a menos 1. Y eso implica que XY es el punto de coordenadas menos 1 para X y menos 1 para Y. ¿Ok? Verificamos. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 y menos 1 es 0, entonces me queda menos 1. ¿Ok? Ahora, vamos con el tercer punto de intersección. Si la X vale 2, sustituyo aquí. La X, 2 al cuadrado más 2 menos 1. Y esto es 1. 2 al cuadrado es 4. 4 más 2, es 6. Entonces aquí esto es 5. 2 al cuadrado es 4 y 2, 6 menos 1, 5.
Entonces, el punto de intersección es XY igual a 2,5. Estos son los 3 puntos de intersección de estas dos curvas, la cúbica con la parábola. La cúbica con la parábola. Muy bien. A ver, entonces, ¿cómo está aquí la gráfica para saber exactamente cómo vamos a proceder a obtener el área de la región R? La región R van a ser dos regiones, dos subregiones. A ver, vamos a ver en este caso. Graficamos los puntos de intersección. A ver. Entonces, 1, 1, bueno, aquí esto es muy directo, voy a ponerlo aquí, el 1, 1. El menos 1, menos 1, entonces está por aquí el menos 1, menos 1. ¿Ok? Y luego tenemos el 2,5. 2,5, 2, 3, 4 y 5. Entonces 2,5 pues anda por acá. ¿Ok? Por ahí pasan ambas curvas. Ahora, el vértice de la parábola, voy a considerar la parábola. La parábola tiene vértice, a ver aquí, para saber el vértice, pues lo que hacemos es completar este binomio cuadrado, lo completo a trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a tener en esta ventanita, voy a proceder a calcular las coordenadas del vértice de la parábola, de esta parábola. Entonces, procedemos completando el binomio cuadrado a trinomio cuadrado perfecto, que sería x cuadrada más x más 1 medio al cuadrado, menos 1 medio al cuadrado y menos 1. Y entonces esto me da x más 1 medio al cuadrado. Aquí tenemos menos 1 cuarto y un entero, que son 5 cuartos, entonces. De modo que tenemos y más 5 cuartos igual a x más 1 medio al cuadrado. Entonces el vértice tiene coordenadas menos 1 medio, menos 5 cuartos. Menos 1 medio anda por aquí y 5 cuartos es un entero, un cuarto. Entonces, si aquí está el menos 1, entonces anda aproximadamente por aquí el vértice. ¿Ok? Aquí está el vértice. Y como tiene que pasar por esos 3 puntos, entonces la parábola va así. Pasa por esos 3 puntos y pasa por acá. ¿Ok? Entonces pasa por aquí y por acá. Esa es la parábola. Su vértice y la parábola. Ahora, acá. La cúbica. Si la x vale 0, la y vale 1. Entonces la cúbica pasa por aquí, por este punto. ¿Ok? Pero también pasa por este y por este y por este. Entonces tiene un comportamiento, pues no digamos extraño, pero sí algo inusual, o usual para las cúbicas, pero inusual para rectas como las parábolas, ¿no? Entonces la cúbica pues debe pasar por este punto, por este y por este. Entonces veamos cómo digamos, viene estando la gráfica de esta cúbica. A ver, digamos, tiene que ir así, necesariamente llegar aquí, después bajar, luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir. Entonces hace una cosa así. Sube, llega, baja y luego vuelve a subir por este punto. ¿Ok? Bueno, aproximadamente. Esa sería la cúbica. Nos interesa un resultado aproximado, no nos interesa, digamos, una gráfica demasiado precisa. Es nada más para ubicar la región. Como pueden ver ustedes aquí, los puntos de intersección me marcan los puntos en que vamos a dividir la región en subregiones.
Este punto de aquí, voy a buscar un color diferente para resaltar, digamos, las dos subregiones que vamos a tener. Digamos, a ver, aquí está este punto de intersección y me marca, por aquí, me está marcando esta subregión. Y por el otro lado tenemos otra subregión que la voy a pintar en negro. Entonces, a ver, esta sería la otra. La voy a poner así. A ver, esta es otra de las subregiones. Entonces tenemos dos subregiones. Ambas tienen en común, ambas subregiones tienen en común esas dos fronteras. Pero entonces, a ver, dado que las funciones las tengo despejadas en términos de la X, aquí está, la Y está en forma explícita. Entonces, la Y está en forma explícita aquí y acá. Entonces, vamos a integrar en dx. Y para integrar en dx debo encontrar la variación para esta subregión. Digamos, a la subregión naranja le voy a llamar subregión R1. A esta le voy a llamar R1. Y a la subregión rayada en negro le voy a llamar R2. Ahora voy a determinar cada una de las subregiones como tipo 1. En este caso como tipo 1. ¿Por qué como tipo 1? Pues porque la variable y es la que está explícita. Si la y está despejada, entonces es tipo 1. Si la X es quien está despejada, entonces es región tipo 2. En este caso es tipo 1 porque la Y es la que está despejada en ambas ecuaciones. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, la región R1 como región tipo 1, pues son la colección de puntos X, Y, tales que vamos a ver la variación del intervalo constante de la X. Va a variar desde el punto -1 hasta el punto 1 que tenemos aquí, ¿no? Del -1 al 1. Entonces, la X varía, vamos a ponerla aquí. La X va a variar, o está variando, desde -1, que es este valor, que lo marca esta intersección. La X igual a -1, recuerden, estamos aquí. Este punto de intersección me va a marcar el extremo de variación constante de la X. Y este extremo 1, que es el otro que tengo aquí, me marca ¿qué cosa? Me marca la variación de ¿quién? La variación del extremo derecho de la X para esta subregión R1. ¿Ok? Entonces la X varía de -1 a 1 para lo rayado en naranja, de -1 a 1. Y la Y, aquí por eso pongo una coma, para luego enseguida escribir la variación de la Y. La variación de la Y la voy a ver simplemente a través de puntos frontera. ¿De qué forma? Pues tengo la frontera inferior que corresponde a la ecuación de la parábola, que es y igual a x cuadrada más x menos 1. Esa es la frontera inferior. La frontera inferior es la parábola. Por esa razón, a la izquierda de y vamos a tener x cuadrada más x menos 1. Y a la derecha de y tengo la cúbica, que es esta. ¿Ok? Es esta, la cúbica. ¿Ok? Entonces, mi frontera superior, o la que queda, por así decirlo, a la derecha de los valores de y, o arriba de los valores de y, pues es la cúbica. Y la ecuación de la cúbica, bueno, la tenemos aquí, que es x cúbica menos, perdón, es menos x cuadrada más 1. ¿Ok? Y cerramos. Esa es la región R1. Ahora, la región R2, vamos a determinarla. Y también, pues, es la colección de puntos X, Y, tales que ahora la X
varía también en un intervalo constante porque la estamos pensando tipo 1. Tipo 1 por estar despejada la Y, por eso es tipo 1. Cuando está despejada la X, no lo olviden, son tipo 2. Entonces, como es tipo 1, la X varía en un intervalo constante. Ese intervalo constante para la región R2 es desde el punto de intersección que tenemos aquí, que es cuando la X vale 1, que es este mismo caso, hasta el punto de intersección que tenemos acá, que es cuando la X vale 2. Así que tenemos que esto varía entre 1 y 2, la X. Y la Y varía desde la frontera inferior, que es esta, la cúbica. Ajá, la frontera inferior, noten, véanla, es la gráfica de la cúbica. Por esa razón, aquí escribimos x cúbica menos x cuadrada más 1. Eso es ahora lo que está abajo. O sea, la frontera inferior es lo que limita por abajo a la y. Y por arriba, la y está limitada por la frontera superior, que es la parábola x cuadrada más x menos 1. Y esas son mis dos regiones. Ahora, el área, en este caso, entre las curvas, el área es la integral en R1, por así decirlo. Aquí voy a escribir la integral en R1 más la integral en R2. Y ahorita las precisamos. ¿Quiénes son cada una de estas integrales? La integral en R1, pues me da la integral de menos 1 a 1 para R1, de menos 1 a 1, de la diferencia de fronteras. En este caso, la diferencia de fronteras es la frontera superior, que es la cúbica, menos la frontera inferior en la región naranja. En la región naranja es la frontera superior, es la cúbica, y la frontera inferior es la parábola. Por esa razón es frontera superior, que es la cúbica, x cúbica menos x cuadrada más 1, esta menos la frontera inferior, que es la parábola, y en este caso pues es x cuadrada más x menos 1. Cerramos, y esto es de x. Más, esta integral es lo que corresponde a la región R1 naranja. Ahora vamos con la región R2 con raya negra. Entonces, raya oscura. Entonces, esto es de 1 a 2, que es esto, de 1 a 2. Es la integral de 1 a 2, la variación del intervalo constante de la x. Aquí, ¿de qué cosa? Igual que antes, frontera superior menos frontera inferior. Pero para la región R2, nótese que la frontera superior es la parábola. Entonces aquí sería la parábola más x menos 1, restándole la cúbica, que es la frontera inferior. Así que aquí me da x cúbica menos x más 1, la frontera inferior. Y todo por dx. ¿Ok? Ahora, pues lo que sigue es resolver esas dos integrales reagrupándolas. Podemos nosotros reagrupar esto en... pues nótese aquí que tenemos... no podemos decir que podamos juntar desde menos 1 hasta 2, a pesar de que aquí hay un 1, y ustedes se vayan con la finta y digan, pues como hay un 1 intermedio, entonces junto las dos integrales en una sola. Eso solo se puede hacer cuando el integrando es el mismo integrando, pero este integrando que tenemos de aquí a acá, este chorizo, no es exactamente el mismo que el chorizo de acá. Varían en signo. Así que si ustedes las juntan, corren el riesgo de que obtengan resultados absurdos, como pudiera ser 0, un área 0, y pues obviamente
no corresponde a la respuesta porque sí hay área. El área de lo rayado tiene parte de cuadrícula. Esta área también tiene parte de cuadrícula. Entonces, si yo las junto, me pudiera dar el resultado 0. Y ese 0, pues me estaría falseando no coincidiría con la realidad, porque aquí sí hay área y aquí también hay área. Y si obtengo 0, pues entonces quería decir que no hay área, en contradicción a que sí la hay, porque lo rayado marca parte de la cuadrícula del plano cartesiano, igual esto otro. Así que, por favor, aquí no cometan el error de juntar por el hecho de que este 1 y este 1 son el mismo, y decir, voy a integrar de -1 a 2 y junto las dos. Ahí sí no es aconsejable que se haga, porque suceden cosas extrañas, pudieran obtener área 0 y eso pues no coincide con la realidad. Lo mejor es, en este caso, resolver cada integral por separado. Sí, perdón, escuché una voz por ahí. En el segundo término de la última integral le hace falta un término al cuadrado. Sí, aquí, ¿verdad? Sí. Es menos x cuadrada. Muchas gracias. Sí, tienes razón, es menos x cuadrada. Ajá. Correcto. Entonces, el consejo que les doy aquí es que estas integrales las resuelvan por separado. No traten de juntarlas porque los integrandos, a pesar de que son muy parecidos, no son el mismo. Son semejantes, pero no iguales. Así que vamos a resolver cada integral por separado y luego sumar ambos resultados. Y eso sería el resultado del área. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver la primera integral, primitivas para la primera integral. Digamos, para la primera integral, bueno, pues tenemos, primero, pues hay que juntar términos semejantes. Así que tendríamos x cúbica menos 2x cuadrada. A ver, de -1 a 1 de x cúbica menos 2x cuadrada. Vamos a ver si es el caso. Es menos x cuadrada menos 2x cuadrada. Después tendríamos menos x, aquí vendría enseguida menos x, que es esta, y menos por menos es más 1, con este 1 me da más 2, entonces este sería más 2. Esa es mi primera integral. Mi segunda integral es de 1 a 2 de, ahora tenemos menos x cúbica. Aquí vamos a tener menos x cúbica menos, ¿cuántas x me quedan? Es más x cuadrada, ¿verdad? Menos por menos es más x cuadrada. X cuadrada positivo y x cuadrada también positivo. Entonces nos dan más 2x cuadrada. Entonces aquí va a ser más 2x cuadrada. Seguiría aquí menos x, más x y menos 2 me parece. A ver, vamos a verificar. A ver, verifiquemos las x. Aquí hay una x positiva, es la que queda y es esa. Acá tendríamos el menos 1 y acá sería menos por más es menos 1 y menos 1 es el menos 2, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, nosotros resolvemos. Nótese, inmediatamente salta a la vista que si se juntaran estas dos integrales en una sola, todos los términos se me anularían y me quedaría 0. Ese es el riesgo, ¿no? De juntar las dos integrales en una sola pensando que este 1 y este 1 son el mismo. En este caso no se puede porque este integrando y este integrando no son iguales. Se puede cuando son iguales, pero en este caso no lo son los integrandos. Este integrando y este integrando son diferentes. Bien, entonces calculemos las primitivas de x cúbica, pues es x cuarta sobre 4, de 2x cuadrada, pues es en este caso menos 2. X cúbica sobre 3, aquí el menos x es
x cuadrada sobre 2, y el más 2, que es más 2x. Esta sería la primera valuada de menos 1 a 1, más la segunda, que es algo parecido a esto, solo que aquí vamos a tener menos x cuarta sobre 4 más 2x cúbica sobre 3 más x cuadrada sobre 2 más menos 2x, y todo esto valuado de 1 a 2. Bien, continuando el proceso, tenemos un cuarto. Aquí vamos a tener un cuarto menos 2/3 menos 1/2 más 2. Este sería la primera evaluación. Hay que restarle a esto en menos 1. Se lo restamos. Aquí me quedaría un cuarto también. Acá me quedaría 2/3 positivos. 2/3 positivos porque es menos 1 al cubo. Aquí es menos 1/2 y acá son menos 2. ¿Ok? Ese es para este primer corchete. Para el segundo paréntesis rectangular, pues vamos a tener más, aquí seguiría más, que es este más, el más de aquí, que es el más que continúa acá. Entonces, valuamos en 2, 2 a la cuarta, pues es 32, no, son 2 por 2, 4 por 4, 16. Son menos 16 entre 4, eso es 4. ¿Ok? 2 a la cuarta es 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, que es 4 por 4, 16 cuartos. 16 cuartos es menos 4, más 8 por 2, 16 tercios. Aquí seguiría más 16 tercios. Después viene ahí un signo más. 4 entre 2, esto es 2. Y finalmente menos 2 por 2, que es menos 4. Menos 2 por 2, que es menos 4. Y menos, ahora voy con el menos del teorema fundamental, valuado en 1. Me da menos un cuarto, más 2/3, más 1/2 y menos 2. ¿Ok? Y ahora pues ya estamos en condiciones de eliminar paréntesis y reducir términos semejantes. A ver, vamos a ver qué es lo que se puede simplificar. Bueno, el 1/4 de aquí ya está a la vista, que se elimina con este. El 2/3 de aquí y el 2/3 de acá hacen 4/3. A ver, voy a escribirlo, vuelvo escribiendo por acá. Aquí serían 2/3 y 2/3 son 4/3 negativos. Y entonces tengo este y este. Ahora tengo aquí menos 1/2 más 1/2, también estos se anulan. Luego tengo más 2 y más 2, sería más 4. Entonces aquí tenemos un más 4, eso es lo que aporta lo de arriba, del primer renglón. Este de aquí, pues sí, es más 2 por el menos, por menos es más 2 es 4. Correcto, entonces seguimos. Veamos el segundo paréntesis. El primero fue esto, ahora el segundo paréntesis, o el segundo renglón, mejor dicho. A ver, veamos, aquí, ¿cuántos tercios me dan? 16 tercios menos 2 tercios. Entonces, vamos a ponerlo en paréntesis, aquí serían 16 menos 2 son 14. 14 tercios, que es este, con este. ¿Ok? Ahora voy a los enteros. Los enteros es menos 4 y menos 4. Menos 4 y menos 4. Ah, bueno, para empezar un 2 de aquí. Menos por menos es más. El 2 de aquí. Este 2 de aquí con este 2 de acá hacen 4 y con este menos 4 se me anulan. ¿Ok? Entonces me queda un menos 4. Este menos 4 con este más un. Ah, bueno, acá hay un medio también. Los escribo todos. A ver, menos 4, que es este, que
no lo he simplificado con nada. Este por este me da más un cuarto y este me da menos un medio. Ahora vamos a la simplificación de tercios. Los enteros. Los enteros, el 4 de aquí con el 4 de acá se anulan. 14 menos 4 son 10 positivos. Entonces aquí son 10 tercios positivos. 14 menos 4. Finalmente acá son un cuarto más 2 cuartos negativos. Entonces me quedarían menos un cuarto, ¿no? Un medio son 2 cuartos negativos. Y un cuarto positivo, eso me da un cuarto negativo. Ahora, aquí pues pueden sacar como un denominador 12 y entonces tienen 12 entre 3 a 4 por 10, 40. Menos 12 entre 4 a 3 por 1, 3. Entonces, esto viene siendo 37 doceavos. Esto es primera versión. Entonces, PB quiere decir primera versión. Obviamente, al llegar a una primera versión, hay que verificar operación por operación, signo por signo, etcétera, etcétera, hasta verificar que efectivamente son 37 doceavos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nosotros vamos a dar por hecho que eso ya está verificado, porque en realidad lo fuimos haciendo con todo cuidado, así como repitiendo, avanzando y regresándose, avanzando y regresándose, avanzando y regresándose, casi siempre llega uno a un buen resultado. Entonces, el resultado, esto es el área, obviamente, en unidades cuadradas. Unidades cuadradas, la U cuadrada quiere decir unidades de área al cuadrado. Si, por ejemplo, el problema está en metros, pues serían metros cuadrados. Si estuvieran centímetros, centímetros cuadrados, qué sé yo. Entonces, se deja así expresado 37 doceavos de unidades cuadradas. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ya vimos cómo operar, cómo, digamos, proceder para determinar el área en coordenadas cartesianas, es decir, en coordenadas cartesianas o regiones planas en el plano cartesiano. Ahora vamos a ver cómo calcular el área de regiones en otro tipo de coordenadas que no son precisamente las cartesianas, sino que son conocidas como coordenadas polares. Y es lo que vamos a iniciar en este momento. Coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, coordenadas polares. Vamos a ver. Las coordenadas polares, a diferencia de las coordenadas cartesianas, que es con las que ustedes han trabajado desde sus cursos de geometría analítica y desde sus cursos en tercero y segundo año de secundaria, en donde empiezan a ver ya coordenadas en el plano, entonces no son las únicas o el único sistema de coordenadas para representar gráficamente una expresión algebraica. Hay otro tipo de coordenadas que en este caso vamos a considerar hoy en esta clase y las cuales se conocen como coordenadas polares. Las coordenadas polares, sin duda, tienen que ver con trigonometría. Así que el concepto de coordenada polar surge en los siglos XVII y XVIII con uno de los matemáticos de apellido Bernoulli, que fue quien por vez primera sistematizó el plano polar. Las coordenadas polares, de hecho, son tan antiguas como lo es la matemática. Es decir, desde la época de los griegos, pues ya
ya había por ahí algunas operaciones trigonométricas que tenían como referencia la medida de un ángulo y las razones trigonométricas en los triángulos. Entonces, ese fue el antecedente, se sistematiza ya en el siglo XVI, XVIII, un poco después de Descartes, o más o menos por esa época surgen las cosas, y se empiezan a trabajar con otro tipo de sistemas. El sistema de coordenadas polares realmente no es, digamos, una cosa muy complicada, a menos que el estudiante titubee en la parte de trigonometría. Entonces, si todavía tienen por ahí algunos problemillas con los conceptos o con la manipulación de trigonometría, entonces consulten un buen libro de trigonometría, de geometría y trigonometría, para que pudieran tener mejor desempeño en esto, de las coordenadas polares. ¿Ok? Pero voy a hacer de cuentas que partimos de cero y voy a ir haciendo referencia de las propiedades trigonométricas que estemos usando para que a su vez puedan ir ustedes recordando las propiedades que vieron en el curso de cálculo diferencial cuando vieron funciones trigonométricas. Así que comenzamos. Coordenadas polares. Coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, las coordenadas polares, a diferencia de las coordenadas cartesianas o rectangulares usan dos ejes perpendiculares. ¿Ok? Y, por supuesto, ya conocen ustedes la representación de puntos. El origen. Esto en coordenadas cartesianas. En coordenadas polares, el eje Y, si quieres, se pinta, se dibuja, o si no, no es, digamos, no es prescindible, más bien no es imprescindible, se puede prescindir del eje Y no ponerlo, y solamente trabajar con un eje, y ese eje se le llama el eje polar. Entonces, este es el eje polar. Y por supuesto, se trabaja, en vez de el eje vertical, se trabaja con círculos. Aquí la cuadrícula se hace mediante ¿qué cosa? Mediante rectas horizontales y rectas verticales, y entonces se va teniendo ahí un Timbiriche. Es decir, ¿han jugado alguna vez el Timbiriche? Así de que se va cambiando de lugar la corcholata o la ficha o qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, una cuadrícula así le llaman en general así en esos juegos el Timbiriche. Bueno, pues entonces es así. Aquí el Timbiriche no es rectangular, sino es circular con rayos a partir del polo. Es decir, si yo considero una medida R igual a 1, entonces trazo un círculo de radio 1. Si considero un radio R igual a 2, entonces trazo un círculo de radio 2, y luego el de radio 3. Y así, en el caso de coordenadas cartesianas, pues son el eje horizontal al que se le trazan paralelas y el eje vertical al que se le trazan también paralelas para formar el Timbiriche. Aquí son círculos y son rayos a partir de este punto, que es el equivalente al origen, nada más que acá se le llama el polo. En este caso, a esto se le llama el polo. Y a partir del polo se trazan rayos. Aquí un rayo, de acuerdo a la medida, si de aquí a aquí es teta, entonces, o alfa, digamos, esto sería un ángulo teta igual a alfa. Después tendrían otro ángulo de medida, digamos, de aquí hasta acá. Si esto fuera beta, entonces sería teta igual a beta. Teta igual a alfa es este rayo, teta igual a beta es este rayo, y así tenemos una serie de rayos, es decir, muchos rayos, ¿ok? Pero los rayos en el sentido de semirrectas.
Y entonces, como ven ahora, aquí el timbiriche que queda es, si aquí era un rectángulo, este y este forman un rectángulo. Aquí los rectángulos son curvilíneos. Este y este, así digamos, forma un cuadro en donde dos de los lados son rectos y los otros dos lados opuestos son curvos. Entonces, este es un rectángulo polar, acá es un rectángulo cartesiano, este es un rectángulo polar. Así que los conceptos son muy parecidos. ¿De qué forma se van a considerar aquí las coordenadas de un punto? Bueno, por ejemplo, en este caso, si el radio era 1 o 2, aquí en este caso, entonces este punto tiene coordenadas 2, o sea, radio r igual a 2 y alfa y teta igual a alfa. Entonces 2, alfa son las coordenadas polares de este punto. ¿Ok? 2 es la medida del radio y alfa es la medida de la abertura que forma el rayo en donde está el punto con el eje polar. El eje polar va a ser el punto de partida de la medida del ángulo. Aquí en este caso alfa se mide, si se mide en el sentido contrario al movimiento de la manecilla del reloj, como es el caso aquí, que lo estamos midiendo del eje polar hacia el lado final, que es este, entonces estamos yendo en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. En este caso alfa es positivo. Beta, si lo mido de aquí para acá, entonces beta también es positivo. Para este punto que tengo aquí, sus coordenadas son, por estar en el círculo en radio 1, se escribe primero el 1, y luego se escribe la distancia del punto al polo, que, bueno, ese es el 1, que la distancia del punto al polo es el 1, y se mide la abertura del ángulo, que en este caso es beta. Así que las coordenadas de este punto son 1, beta y son coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, lo interesante de esto, para quienes comenzaron a trabajar con este tipo de coordenadas, fue en el sentido de que muchos de los, digamos, ¿cómo le podemos llamar? La herramienta computacional que se tiene para detectar, digamos, radares en una superficie, que puede ser una superficie plana, curva, o simplemente en 3 dimensiones, en 2, en 4, etcétera, etcétera. Pero esta cosa así, que es una agujita que se mueve a lo largo así en forma circular, que está barriendo lo que es el radar para detectar imágenes virtuales, puntos, a través de mandar ondas o sonidos que chocan y ustedes saben, a través de ese choque, pues se mide una distancia del tiempo, tomando en cuenta el tiempo, ¿qué más? Se relaciona velocidad igual a distancia entre el tiempo, entonces te viene ahí distancia, tiempo y velocidad. Entonces, pueden ir encontrando a qué distancia está tal objeto, si se está marcando por ahí, por qué tardó tantos en aparecer la lucecita ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas impulsó a la tecnología a manejar no solamente este sistema de coordenadas, sino un sistema en donde interveniera también la parte curva, por la forma en que se comportan los radares. Bueno, qué sé yo, ¿no? Sería una de tantas aplicaciones. Por supuesto, en la antigüedad, pues obviamente pensarán ustedes, bueno, ahí no había radares. Bueno, no había radares, pero el radar natural que tenían, pues era la vista, ¿no? Con la vista manejaban para allá, para acá y para allá y para acá. No necesariamente tiene que ser un radar como le hacen los murciélagos en el vuelo, que emiten sonidos para saber si chocan o no chocan y van produciendo sonidos que solamente ellos los escuchan y se van guiando así. Pues, no estoy del todo seguro, pero he escuchado comentarios que los murciélagos, pues como casi no usan la vista, sino más bien se guían por el radar, son en realidad, han ido perdiendo la capacidad de visualizar. Posiblemente sí vean poco, pero no como otros que sí requieren más de la vista que del sonido o el choque, ¿no?
para detectar a la presa o qué sé yo. Bueno, ahora, ¿qué relación hay entre estas coordenadas y las cartesianas? Bueno, pues si lo vemos aquí, digamos, libre de toda maraña que tenemos aquí y nos fijamos exclusivamente en un punto y sus coordenadas, vamos a pensar que esto tiene un radio R y aquí tiene un ángulo alfa. Entonces, las coordenadas del punto aquí en el plano XY, pues obviamente se pueden relacionar con las coordenadas del punto en la forma polar. Las coordenadas del punto en forma polar aquí son R, alfa, y las coordenadas cartesianas pues son X, ¿qué cosa? X, Y. Entonces, este punto en polares es R, alfa, pero en cartesianas son X, Y. Ahora, ¿qué relación hay entre las coordenadas rectangulares o cartesianas X, Y y las coordenadas R alfa? Bueno, pues aquí es en donde interviene la trigonometría. El coseno de alfa es cateto opuesto que mide Y. No, es el cateto adyacente que mide X. El coseno de alfa es cateto adyacente, voy a escribirlo aquí, adyacente para aquellos que olvidaron ya su curso de cálculo diferencial, entre hipotenusa. Y esto viene siendo, ¿cuánto? Bueno, en este caso, el cateto adyacente a alfa es X, y el cateto y la hipotenusa de aquí a acá es, por ser el mismo radio, es R. Entonces, de aquí tenemos que la X es R coseno alfa. Ahora, si consideran ustedes el seno de alfa, esto es cateto opuesto entre hipotenusa, y eso es el cateto opuesto, es la ordenada, que es Y, es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es el radio del círculo, que en este caso es R. Así que de aquí despejan Y y obtienen que Y es igual a R seno alfa, perdón. R seno alfa. Entonces, esta es la relación que hay entre coordenadas cartesianas X y coordenadas polares alfa y R. R alfa y X y Y. Estas van a ser las, digamos, ecuaciones paramétricas que me van a permitir transitar de unas coordenadas a otras. Es claro que podemos también considerar la tangente de alfa, y en este caso la tangente de alfa es cateto opuesto entre adyacente. Y en este caso el cateto opuesto es la ordenada. Es la ordenada Y. Entonces esto es Y y el cateto adyacente es la abscisa X. Así que si yo quiero determinar alfa, pues alfa es por aplicando la función inversa de la tangente, que es el arco tangente. En este caso quedaría que alfa es igual al arco tangente de Y sobre X. Es una forma de determinar el ángulo conocido X y Y. Si yo quiero determinar la ordenada alfa de coordenadas polares, pues simplemente calculo, hago el cociente Y entre X, le calculo el arco tangente y eso me da el valor de el argumento alfa de las coordenadas polares. Y si quiero encontrar el valor de R, como R es la hipotenusa y tenemos este triangulito en donde este vale X, este vale Y y este vale R, entonces sabemos que R cuadrada es, por el teorema de Pitágoras, X cuadrada más Y cuadrada. En consecuencia, R es la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. ¿Ok? Si es que lo consideramos positivo, pero recuerden ustedes que cuando se extrae una raíz, pues siempre hay un más menos. ¿Ok? Hay un más menos en este caso. En este caso sería más menos la raíz de esto. Ahora, vamos a ubicar puntos para que ustedes se familiaricen con las coordenadas polares. Vamos a ubicar puntos en el plano polar.
digamos, el plano polar es este dibujo que tenemos aquí, en donde hay círculos y hay rayos. ¿Ok? A diferencia del plano cartesiano, en el plano polar hay círculos y rayos a partir del polo. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen, digamos, representar el punto, vamos a pensar 2, ¿qué dijéramos? 5 pi sextos en el plano polar. En el plano polar. ¿Ok? Entonces, ya saben ustedes que lo que estamos diciendo es que la primera coordenada polar, que es el 2 en este caso, corresponde a el valor de R. Y la segunda coordenada, que es 5 pi sextos, corresponde al valor del ángulo. Sería alfa. De modo que esto es de la forma R, alfa, en donde R es 2 y alfa es 5 pi sextos. Si yo lo quiero representar, entonces me voy al plano polar y debo trazar, con centro en el polo, debo trazar un círculo de radio 2. Aquí hago centro y trazo un círculo de radio 2. Vamos a pensar que aquí está el 1 y que acá está el 2. Entonces hacemos esto. ¿Ok? Y ahora, con el transportador, tendríamos que trazar el ángulo de 5 pi sextos radianes. Estos son radianes. Pero si voy a usar el transportador, debo convertir los 5 pi sextos radianes a grados. Entonces, 5 pi sextos a grados, pues es 5 sextos de pi, y esto es 5 sextos, es equivalente a 5 sextos de 180, y entonces esto viene siendo en grados 150 grados. ¿Ok? Estos son grados, acá son radianes, entonces son 150 grados. 150 grados con el transportador, ustedes lo ubicarían, digamos, en esta posición. Aquí aproximadamente estaría por acá los 150 grados, ¿ok? Que serían los 5 pi sextos o equivalentemente 150 grados, ¿ok? Entonces, el punto que me piden a mí ubicar en el plano polar es este. Este es el punto de coordenadas 2,5 pi sextos. ¿Okay? Está ubicado aquí, que visto en coordenadas cartesianas, podríamos decir que este 2,5 pi sextos está en el segundo cuadrante del plano cartesiano. Está en el segundo cuadrante. Primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Entonces este está en el segundo cuadrante. ¿Ok? Y pues la forma de representarlo va a ser así. Primero se traza el radio. ¿Ok? Ahora, aquí viene una importante observación. ¿Qué pasa si en vez de que sea 2, nos hubiesen pedido que graficásemos o ubicásemos el punto menos 2,5 pi sextos? ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que hacemos es olvidarnos del signo menos, digamos, momentáneamente. No lo vamos a considerar al inicio y trazamos como está ahí tal cual. Y luego, ¿qué hacemos para ubicar el punto menos 2,5 pi sextos? Pues simplemente tomamos el simétrico de 2 con respecto al polo u origen. Entonces el simétrico queda por acá. Entonces aquí estaría el punto de coordenadas menos 2,5 pi sextos. ¿Ok? Menos 2,5 pi sextos. Entonces, ubicamos el 5 pi sextos, esa abertura, marcamos 2 unidades acá. De aquí a aquí es una unidad, de aquí a aquí son 2 unidades porque estamos en el círculo de radio 2.
Y finalmente, para ubicar el punto menos 2,5 pi sextos, simplemente tomamos el simétrico respecto al polo de este punto, o sea, el diametralmente opuesto. Si aquí estamos en el segundo cuadrante, el menos 2,5 pi sextos queda en el cuarto cuadrante, porque es subsimétrico, ¿ok? ¿Y qué se hace con el ángulo? ¿No le cambia el signo? No, no le cambien el signo, queda igual el ángulo. Lo único que cambia el signo es al 2. Ese es el, digamos, el convenio. Esa es digamos, la forma en que se ubican puntos en donde el radio es negativo. Simplemente se traza como positivo el radio y se toma su simétrico respecto al polo. Esa va a ser la forma en que vamos a proceder para ubicar coordenadas polares en donde el radio toma un valor negativo. ¿Puede el radio tomar valores negativos? Sí, sí puede. Sí, ¿por qué? Porque al sacar la raíz aquí, R cuadrada es esta suma, pero R sola lleva doble signo, así que puede hacer que se tome con signo más o puede ser que se tome con signo menos. Aquí no hubo problema, aquí me están diciendo pues que en realidad es más 2, ¿no? Si me hubiesen dado menos 2, entonces trazo y luego tomo su simétrico y el problema está resuelto aquí. Ahora, estas coordenadas polares son multivaluadas o multiformes. También podemos decir aquí, por ejemplo, que este punto también tiene coordenadas, por así decirlo, 2, y nada más que ahora le voy a dar de aquí a acá la medida correspondiente, que van a ser menos 30 grados, ¿no? Aquí sería menos 30 grados, porque de aquí a aquí son 150 y como la media vuelta completa son 180, aquí hay 30, así que 30, si aquí hay 30, acá debe haber también 30, pero como estoy aquí abajo, voy de la parte positiva del eje de las X o bien del eje polar a ¿qué cosa? En la dirección del movimiento de las manecillas del reloj. Por esa razón le cambié el signo. De aquí a acá es menos 30. Si lo hubiera tomado acá, pues serían ¿qué cosa? Serían 30. Si, por ejemplo, yo marco de aquí a acá esta parte así, pues estoy diciendo que es 30 grados positivo. Si lo marco de aquí para allá, al revés la punta de flecha, entonces estaría diciendo que es menos 30 grados. Pero bueno, aquí en este caso estamos menos 30 grados acá. También sería menos 30 grados aquí, ¿no? Esta parte, si lo pongo así, este sería menos 30 grados. De aquí para acá son 30. ¿Ok? Bueno, entonces, pues, esa va a ser la forma en que vamos a proceder para establecer esta correspondiente expresión. La otra forma de expresar las coordenadas polares de este mismo punto es 2, menos 30 grados, que viene siendo menos pi sextos. ¿Ok? Menos pi sextos. Entonces, estas también son coordenadas de este mismo punto, ¿verdad? Aquí, noten ustedes que le cambié el signo y el 2 lo tomo igual. ¿Qué hubiera pasado si yo le cambio el signo a ambos? Si aquí le pongo menos, ya no estoy en este punto. Ahora me iría a este de acá. Entonces, este de acá es menos 2, menos pi sextos. ¿Ok? Este sería menos 2,5 pi sextos. Aquí es 2, ¿no? Entonces, ahí es 2, este punto y este es la misma coordenada. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado porque un punto en el plano polar tiene múltiples formas de expresarse. Esta es una, esta es otra. Acá, este punto se expresa en esta forma, pero también se expresa en esta. Pudimos haber tomado otro ángulo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo este ángulo de aquí hasta acá? Pues serían pi más pi sextos. Pi más pi sextos otra vez son 5 pi sextos. Pi más pi sextos. ¿Ok? Eso viene siendo, ¿son cuántas? Son
6 y una 7, son 7 pi sextos, ¿no? Entonces, estos son 7 pi sextos. 7 pi sextos son 180, que son pi, más pi sextos, que son 30 grados. Entonces, obtengo la abertura de aquí hasta acá, pero negativas. Este es negativo, ¿no? Negativo, menos 7 pi sextos. De modo que este punto también lo puedo dar como 2, menos 7 pi sextos. También tiene estas coordenadas, este punto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa sería la forma de ubicar puntos. Ahora, vamos a representar, digamos, vamos a hacer cambios de coordenadas. Los cambios de coordenadas pues tienen que ver con las correspondientes ecuaciones paramétricas que dimos de equivalencias. X igual a R cos alfa y Y igual a R sin alfa. Entonces, un ejemplo, a ver. Ejemplo. Digamos, expresar cuál resultado, digamos. Expresar, por ejemplo, podría ser el punto de coordenadas, digamos, 3,1 en coordenadas polares. ¿Ok? 3,1 en coordenadas polares. Entonces, 3,1 son 1, 2, 3, 1. Aquí está, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que quiero yo ahora es dar este ángulo alfa. ¿Cuánto mide alfa aquí? Y entonces, este ángulo sería de forma R, alfa. Pero aquí en este caso, ¿quién es R? ¿Quién es R? Pues R, ya saben ustedes que es raíz, en este caso es más menos raíz de ¿qué cosa? De x cuadrada más y cuadrada. Como lo voy a tomar en el lugar sin mandarlo al negativo, simplemente lo dejo con signo positivo. Y esto vendría siendo el valor de x, que es 3. Aquí serían, el valor de x es 3, al cuadrado es 9, más el valor de y es 1, al cuadrado es 1, entonces sería raíz de 10. Ese sería el valor de R. Ahora, el valor de alfa, alfa es el arco tangente de y sobre x. Y entonces esto es arco tangente de ¿cuánto mide y? La y vale 1 y la x vale 3. Entonces esto es arco tangente de 1/3. Arco tangente de 1/3 no es un valor que se puede determinar con triangulitos, simplemente se deja indicado. Entonces las coordenadas del punto 3,1 se puede expresar como, digamos, 3,1 es equivalente, aquí está en cartesianas y acá está en polares. En polares, digamos, su forma sería R, que es raíz de 10, arco tangente de 1/3. Estas serían las coordenadas polares de este punto. Arco tangente de 1/3, ese es el valor en radianes de un ángulo. Y ese es precisamente el valor del ángulo. ¿Ok? Ahora, si a mí me dijeran el simétrico de este punto, pues es cuando estamos acá en -3, aquí el 3 y acá el -1, ¿no? Entonces, aquí estaría el simétrico. El simétrico tendría coordenadas -3, -1, sería el simétrico en este caso.
Y en coordenadas, si aquí tengo el menos 3, menos 1, entonces sus coordenadas polares serían ¿cuáles? Pues serían, en este caso, menos raíz de 10, arco tangente de 1/3. El ángulo no cambia, lo que cambió fue el signo, de más pasó a menos. Eso significa que se toma el simétrico. ¿Ok? Bueno, entonces ya sabemos cómo pasar de cartesianas a polares. De cartesianas a polares. Ahora, de polares a cartesianas. El siguiente ejemplo sería, digamos, expresar el punto de coordenadas. A ver, por así decirlo, vamos a pensar que fuese cuál, digamos. Pues otra vez 2, ¿cuál? 2, 11 pi. ¿Qué vamos a tomar? 11 pi tercios. ¿Ok? Y queremos sus coordenadas cartesianas, las coordenadas cartesianas de este punto. Entonces, las coordenadas cartesianas de este punto, veamos cómo quedan o cuáles son. Expresar 2, 11 pi tercios en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas. ¿Ok? Entonces, veamos cómo se obtienen. Entonces, las vamos a obtener del modo siguiente. En coordenadas cartesianas, a ver, veamos. Bueno, la X, ¿cuánto vale la X? La X, ¿se acuerdan ustedes que es R cos alfa? Entonces, la R en este caso vale 2. La R vale 2 en este caso. Coseno de 11 pi tercios. Coseno de 11 pi tercios. Entonces, eso es igual. Veamos en dónde está la abertura de este ángulo. 11 pi tercios es lo mismo que 11 tercios. Perdón, aquí puse pi en vez de 11. Entonces, esto es lo mismo que 11 tercios por pi, y esto equivale a 11 tercios por 180, y esto nos da 60 ¿por qué cosa? Por 11, que son 66 más un 0. A ver si es cierto esto. Tercera, ¿cuánto viene siendo? Tercera de 18, 60. 60 por 11 son 660. 660 grados. 660 grados, si dividimos 660 entre 360, que tiene una vuelta, son casi 4 vueltas, ¿no? Entonces toca como a 3, 3 por 0, 0, 3 por 6, 18, para 26, 8, 3 por 3, 9 y 2, 11. Toca más, ¿verdad? Dijimos que eran 4 vueltas. Sí, ¿verdad? Casi 4. Bueno, a ver, vemos. Vamos a ver. Profe, es una vuelta nada más. Es 600. Sí, correcto. A ver, vamos a ver. ¿A cómo toca aquí en este caso? Uy, ya ni dividirse. Correcto. A ver. 6 entre 3 a 2, con las que se llevan se pasan, efectivamente. Entonces toca 1 por 0, 0, 1 por 6, 6, 0 y 1 por 3, 3. Entonces son 300 grados, ¿no? Entonces 300 grados hay que representarlos una vuelta completa más 300 grados en el sentido positivo. Entonces tenemos 300 grados es por aquí aproximadamente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pensar que esté por aquí 300 grados, 60, 300, entonces una vuelta completa más 300 grados. Estos serían 660 grados. 660 grados, que es 11 pi tercios. ¿Ok? 11 pi tercios.
Ok, 11 pitercios. Entonces, la diferencia entre 300 y 360, pues es 60. Entonces aquí tenemos menos 60 grados. Ahora, en el triángulo de 60, 30 y 90, 60, 30 y 90, aquí tenemos que este lado mide 2, este lado de aquí mide 1 y este mide raíz de 3 negativos. Entonces tenemos que el coseno de 11 pi sextos, el coseno de 11 pi tercios, perdón, es igual a menos, no es cierto, es igual a un medio, ¿no? Es igual a un medio. 11 pi tercios, que son 300, 360, 60, 1, 2 y raíz de 3 negativo, pues para abajo, correcto. Entonces aquí esto es un medio, así que tenemos 2 por un medio y esto viene siendo, ¿cuánto? 1. La X vale 1. Ahora, la Y es R, que es 2. Este es R en alfa. Alfa, ya vimos que es este ángulo, este es alfa. Entonces, viene siendo 2 por el seno de 11 pi tercios. Y esto es 2 por el cateto opuesto, que es menos raíz de 3 entre 2. Entonces aquí sería menos raíz de 3 entre 2. Eso viene siendo menos raíz de 3. Así que las coordenadas polares son 2,11 pi tercios. Y las cartesianas, la respuesta es abscisa 1 y ordenada menos raíz de 3. ¿Ok? Ahí fue muy directo. Entonces, por esa razón, les pediría yo que revisaran para hacer el cambio de coordenadas, revisaran cómo evaluar las funciones trigonométricas en ángulos de pi tercios, pi sextos, pi medios, pi, 3 pi medios, etcétera, etcétera, 2 pi y todo eso, ¿no? Y además pi cuartos, múltiplos de pi cuartos, múltiplos de pi tercios, múltiplos de pi sextos, positivos, negativos, todo, ¿no? Entonces hay que trabajarlos y por supuesto ser muy cuidadosos en la forma en que se opera. ¿Ok? Bien. Ahora miren ustedes, ¿cómo se va a obtener el área de una región en coordenadas polares? Bueno, aquí, para empezar, las regiones polares o rectángulos polares, aquí en este caso, son de la forma siguiente. A ver, una región polar va a ser de la forma puntos R, teta, por así decirlo, donde R es el radio, teta es el ángulo. Son la coordenada del radio, la coordenada o sea, primera coordenada, segunda coordenada, primera componente, segunda componente. También va a haber tipo 1 y tipo 2, en este caso vamos a considerar, por lo general, tipo 1, que es la variación del radio, que en este caso sería, a ver, en la variación del ángulo. El radio variaría en un intervalo, digamos, pues el ángulo variaría en un intervalo constante. Vamos a pensar que fuera así. La región está así, está aquí, aquí está el polo, que se le sigue llamando O, igual que en el origen del polo. No le llamamos P, simplemente le llamamos O. Y aquí, este es un valor teta igual a alfa, este es un valor teta igual a beta. Entonces, la región polar en este caso sería todo un sector circular. Aquí
Aquí sería, en este caso, pues entraría una curva así, ¿no? Y esta curva tiene una ecuación polar que es R igual a F de teta. R igual a F de teta. ¿Quién es F de teta? F de teta es una expresión en términos del ángulo o el argumento teta. F de teta puede ser, por ejemplo, 1 menos sin teta, ¿no? Entonces, esto es, y esta sería la R, que escribiría eso. Claro, no así, pero aquí está dado en forma general, En forma, pues genérica, para hablar y tener un punto de referencia, un objeto visual, ¿ok? Pero la expresión es una expresión en términos de el argumento teta. Eso es lo que es F de teta o función de teta. Entonces, la región polar aquí en este caso es así, ¿no? Entonces, esto estaría así, ¿ok? Y es la más simple de las regiones polares, cuando está, digamos, del polo como un punto frontera, el polo, otro punto frontera es esta curva, otra frontera es este rayo y otra frontera es este otro rayo. Son las 4 fronteras. El polo, la curva y los 2 rayos son las fronteras. Así que esto se va a denotar, la variación del ángulo teta va a estar entre dos valores constantes, el alfa y el beta, que es un intervalo polar. En vez de decir el intervalo A, B en la recta real, aquí vamos a hablar de intervalo polar, que es realmente lo que marca la abertura del ángulo, que es desde un valor alfa hasta un valor beta, y a eso se le llama un rectángulo, intervalo polar. El intervalo polar pues se va a expresar igual que antes. Este sería el intervalo alfa, beta, que sería el intervalo polar, que es esta abertura, es un abanico, en realidad. Es como decir, por decir algo, es un abanico con una cierta abertura. Estaría ahí la variación del ángulo teta, y la variación del ángulo, perdón, del radio, que es la R, pues estaría entre el polo, que sería 0, hasta la curva, que es F de teta. ¿Okay? Esta sería una región polar que es, a final de cuentas, muy parecido a lo que ustedes ya conocían antes como un sector circular. Solo que aquí la curva no es un círculo, sino la curva es cualquier curva polar. En este caso estamos diciendo R igual a F de teta. Entonces, esa viene siendo una región polar tipo 1. ¿Ok? Existen las regiones polares tipo 2, pero esas no las vamos a manejar en este curso. Las van a ver ustedes en el curso siguiente, que es el de cálculo diferencial de varias variables, o ¿cómo le llaman? Varias variables 1, me parece. Entonces, ese curso, ustedes van a hablar de otro tipo de regiones polares, que son las tipo 2, que vienen siendo cuando el radio permanece constante y lo que varía ahora es el ángulo. ¿Ok? Pero esas no las vamos a considerar aquí hasta que tengan la noción de varias variables. Por esa razón, vamos a ver aquí solamente regiones tipo 1, que son estas. ¿Y cómo se hace el cálculo del área? Bueno, pues el cálculo del área, otra vez aquí, igual que antes, se parte el intervalo. Esto vendría siendo un valor teta 0, después tendrían un valor teta 1, después un valor teta, por así decirlo, teta i menos 1, después tomarían un valor teta i hasta llegar a teta igual beta, que es teta n, en donde el intervalo polar, igual que en el caso de los intervalos cartesianos A, B, se hizo una partición del intervalo en n cachitos iguales. Todas esas nuevas aberturas, pues van marcando allí la partición. Y para ver el área, pues nos fijamos en el iésimo subintervalito, que es este, y lo voy a poner en naranja para que lo distingan ustedes. Este sería el iésimo subintervalito. Entonces, el área de este subintervalito, le vamos a llamar esto, pues,
la iésima área, el área iésima, pues es el área que vamos a dar tomando un punto muestra, igual que antes. Recuerdan que se tomaban puntos muestra para definir el área. Bueno, pues igual aquí tomaríamos un punto muestra que sería un teta i asterisco, un teta i asterisco que sería el punto muestra, y en ese caso trazamos un círculo por este punto que va a corresponder a un valor del radio. Ese valor del radio pues es f de teta i asterisco, ¿ok? Este sería un valor del radio, R. Entonces, el área de este sector circular, ahí, por la fórmula que seguramente les habrán dado a ustedes en sus cursos de cálculo diferencial, el área de un sector circular de radio R y ángulo teta, si ustedes tienen un sector circular de radio R y medida teta, entonces ya saben ustedes que el área de esto rayado, por fórmula vista en cálculo diferencial, es igual a 1/2 de R cuadrada por teta. ¿Ok? Entonces, utilizando esta fórmula vista en cálculo diferencial, si utilizamos esa fórmula, pues la iésima área de la subregión que tenemos allí en naranja, pues la iésima área está dada como 1/2 de R, pero R es f de teta i asterisco. F de teta i asterisco, eso es R, que va a estar al cuadrado, por el ángulo. El ángulo teta, en este caso, es la diferencia de las aberturas teta i menos teta i menos 1. Entonces, si a teta, perdón, aquí, si a teta i le resto teta i menos 1, lo que obtengo es el incremento del ángulo, en este caso, que es delta teta. Este delta teta es una abertura que marca el ángulo de lo rayado en naranja. Este angulito de aquí sería delta teta radianes o delta teta iésimo. Digamos, incremento. Aquí en este caso por delta teta i. Si las aberturas de todos estos subintervalitos son iguales, entonces la partición es regular. Y si la partición es regular, pues da igual ponerla ahí que no ponerla, porque es constante. Todos tienen la misma abertura. Entonces sería así. Así que si yo quiero aproximar el área de toda la región, el área de toda la región R, en este caso A de R, que sería A, que sería el área de R, pues es aproximadamente igual a la suma de todas las áreas desde i igual a 1 hasta n de las áreas i de cada subregión. Este sería una, después la otra, y sumamos todas esas áreas. Eso me da una aproximación del área de la región R. Y entonces esto viene siendo la suma desde i igual a 1 hasta n de 1/2, que es ahí, 1/2 de f de teta i al cuadrado. Lo vamos a poner así. F de teta i asterisco y todo esto al cuadrado por d teta. ¿Ok? Y entonces, esto se traduce en una integral, pasando al límite. Cuando la norma de la partición tiende a 0, el área pues, es igual a el límite. Cuando la norma de la partición, lo voy a poner así, tiende a 0, de esta suma, desde i igual a 1 hasta n, de 1/2 de f de teta i asterisco, todo al cuadrado, que es el cuadrado del radio, por esta fórmula, por delta teta i. Y esto, por supuesto, de acuerdo a lo que hemos visto de sumas de Riemann, se traduce
en una integral, siempre y cuando el valor f de teta y asterisco pues sea un valor, digamos, continuo. Y su cuadrado pues también es una función continua, entonces tiene sentido integrar, y esta sería la integral, pero el 1/2 es constante, entonces sale 1/2, sale 1/2 de la integral, y nos queda la integral de alfa a beta, porque es el intervalo polar que partimos, de f de teta al cuadrado por d teta. Ya saben ustedes que el incremento del ángulo pues se traduce en el diferencial del ángulo. Este valor con el punto muestra al cuadrado se traduce en f de teta al cuadrado, y todo lo demás pues es lo que vimos de sumas de Riemann. Entonces esa es la interpretación. Así que tenemos una fórmula para calcular el área en coordenadas polares, y vamos en la clase del jueves, que es clase de taller, seguramente habrá algunos ejercicios por ahí en coordenadas polares que tengamos que calcular áreas, y ahí vamos a practicar ya con ejemplos concretos. Pero esta es la fórmula que vamos a tener, vamos a emplear para, digamos, dar el área en coordenadas polares. ¿Ok? Preguntas, porque ya no tenemos tiempo de ver otra cosa más, entonces solo podremos aclarar algunas hoy y otras el jueves próximo. A ver, ¿hay algo? Bueno, pues entonces, jóvenes, los vería el próximo jueves. Por acá los espero, nos veríamos el próximo jueves para ver el taller 7. Por favor, bájenlo. Creo que ya está subido a mi página para que lo puedan ustedes bajar y lo vayan trabajando, si es posible, que lo puedan ir trabajando mejor. Ok, le dejamos aquí. Nos vemos. Hasta pronto, jóvenes. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Ok, bye. Hasta luego, gracias.